Que mi intensidad era algo malo y era algo negativo y era algo a lo cual yo le tenía que bajar rayitas, fíjate. Y tuve un montón de experiencias en mi vida en donde quizás noté que la intensidad estaba como mal y eso me hizo alejarme y apagarme mucho como persona. Mi intensidad me lleva a lugares increíbles. Creo que me he dado cuenta que mi intensidad es una virtud, es algo que me acerca a mis metas. También hasta qué punto ayudarme a bajarle a mi estrés. Y mi visión de la productividad es lo que es productivo en tu vida es lo que a ti te aporta valor y lo que te da significado. En donde yo en serio me empecé a sentir sola, ¿sabes? Empecé a darme cuenta y a decir como que, ¿quién es mi tribu? Somos intensas. Soy Victoria Echeverri y aquí, ser intensa lo es todo. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Somos Intensas, la segunda temporada. Hoy tengo una mujer súper especial, súper intensa. Ella ahora nos dirá qué tan intensa es. Karen Consenza. Karen, ¿qué tan intensa eres? Creo que bastante, ¿sabes? Sí, yo sí crecí siendo una niña sintiéndome súper intensa, sintiendo que quizás como que mi intensidad tal vez no tenía lugar, no tenía cabida. Yo era la clásica que hacía mil preguntas en la clase, ¿verdad? Que de todo tomaba nota, que si algo no me quedaba claro, siempre fui una niña también como ansiosita, entonces eso obviamente colaboraba a que, ¿verdad? O sea, si no llevamos tal cosa, o si la maestra dijo que cartulina rosada, ¿sabes? O sea, no era la clásica niña relajada, sino que sí. Entonces, sí, siempre me consideraba intensa, siempre pensé que que mi intensidad era algo malo y era algo negativo y era algo a lo cual yo le tenía que bajar rayitas, fíjate. Y tuve un montón de experiencias en mi vida en donde quizás noté que la intensidad estaba como mal y eso me hizo alejarme y apagarme mucho como persona. Y te quiero mencionar un par que tengo como que ahorita súper frescas, ¿verdad? Que por cierto no te saludé, pero es que ya nos habíamos saludado, por eso es que Sí, dale, ya me no saludé a encanta Vicky. que empieces así. Empecé intensa, ¿no? Intensa, Fíjate sí. que tengo dos ocasiones que recuerdo muy bien que me marcaron ya en ni siquiera de niña, o sea, ya entre mis 25 por ahí, tal vez 20 en esa década. Uno, pues yo en la universidad era casi la única de mi sección que trabajaba. Literalmente yo tenía un trabajo de tiempo completo. Encima tenía un par de compañeros que tenían trabajo de medio tiempo, pero yo tenía de tiempo completo. Y me acuerdo que obviamente para mí eso era una gran carga. Yo tenía una beca que sostener y entonces, pues, me esforzaba un montón para organizarme, para hacer las cosas bien. Y me recuerdo que para mí, por ejemplo, cuando venían las vacaciones, que en esta ocasión me acuerdo re bien que era Semana Santa, yo era como mi único momento en donde yo realmente podía como o descansar o avanzar con proyectos o algo por el estilo. Y teníamos una entrega de un proyecto y yo como literal la más organizada del mundo, me superorganicé y entregué mi proyecto antes de Semana Santa y me acuerdo que la catedrática dijo como que, bueno, los proyectos que se entregan este jueves, que no sé qué, y entonces todos los estudiantes estaban pidiendo prórroga, todos. Y entonces ella dijo como que Karen es la única que trabaja y entregó su proyecto a tiempo. Y entonces me odiaron, ¿sabes? Me odiaron porque yo era como esa persona que obviamente les jalaba y realmente no tuve muchos amigos en la universidad. Tuve una amiga con la que sigo teniendo relación. Entonces fue una ocasión en donde me recuerdo que sentí ese rechazo hacia mi intensidad, pero yo sabía que mi intensidad era lo que me permitía sostener las cosas, ¿sabes? Y la segunda ocasión, por ahí por el 2016, que me acuerdo que empezamos a salir con un chico y según yo, o sea, él me invitó a un café y yo dije como que bueno, fijo, salimos un día como que a parrandear y así. Nos hablábamos un montón, o sea, él me llamaba, ya sabes, horas en el teléfono y todo el rollo. Y me acuerdo que él iba a correr una carrera de Cobán. Y entonces yo tenía una amiga que pues su familia siempre iba a correr la carrera. Yo no corría, o sea, sí corría, pero no corría 21K, pero le dije, mira, yo me voy con tu familia, porfa, que no es que por ver al famoso chico. La cosa es de que fuimos a Cobán, yo súper emocionada. Ese día en la noche hubo una cena, ni me vio, ni nada. O sea, él así como con el equipo y toda la gente, y yo un cero a la izquierda. Yo ni tenía quien me fuera a dejar al hotel con mi amiga, consiguiendo y todo el rollo. Y ese día en la noche yo le escribí, así como, mira, me ignoraste toda la noche. Y él como que, pero ¿por qué decís eso? Que no sé qué. O sea, él así gaslighting me, así montones, ¿verdad? Y entonces dentro de la conversación yo le dije como, mira, pero si estamos saliendo, pues yo como, yo no estoy saliendo contigo. Yo no, y me hizo sentir como que, ¿sabes? Y luego no solo ahí quedó la cosa, sino que le contó a todos los del equipo que yo súper intensa
Y a mí me gustaba él y ya estábamos hablando y todo. Entonces me acuerdo de esa segunda ocasión en donde sí me sentí avergonzada y me sentí mal. Y ahora que lo miro para atrás digo, él loco, que por qué estaba, o sea, si estaba jugando con mis emociones o yo qué sé, ¿sabes? Pero entonces te menciono esas dos ocasiones porque sí han sido dos ocasiones en donde yo me quedé con la idea de ser intensa o sea, ser intensa en ambientes de trabajo o de estudio es una amenaza porque te quedas sin amigos y ser intensa con los hombres es una amenaza porque entonces nadie quiere estar contigo, ¿sabes? ¿Y cómo has resignificado eso? Porque yo creo que a todas las intensas nos ha pasado eso. O sea, cuando yo me acuerdo que por allá en mi adolescencia a mí me encantaba un niño y yo fui bien intensa con ese niño. Y la verdad es que la sociedad hace que el ser intensa sea malísimo. Entonces uno termina sintiéndose terriblemente mal, te sientes juzgada, amenazada, señalada, y ni hablar en el trabajo, y ni hablar en lo que nosotras, a lo que nos dedicamos, porque si no fuéramos intensas, disciplinadas, estructuradas, no podríamos seguir en lo que trabajamos. ¿Cómo has hecho para resignificar eso en tu vida? Creo que han sido dos cosas. Una, resignificar porque me he dado cuenta que mi intensidad me lleva a lugares increíbles. Creo que me he dado cuenta que mi intensidad es una virtud, es algo que me acerca a mis metas, es algo que me hace activarme, que me hace ser una mujer que va en búsqueda de sus objetivos. Creo que mi intensidad también me hace ser muy auténtica porque, ponete, yo tengo como ciertas formas de pensar o ciertas nociones de ver la vida que quizás no van con lo normal. Por ejemplo, ayer puse un post de cómo yo vivo mi vida de manera minimalista, que lo he hablado desde 2020. A mí el minimalismo me ha regalado mucho y eso es ir contracorriente, porque, ¿verdad? Obviamente, entre toda la gente que compra, que hace, que no sé qué, y que ser una persona minimalista desde esa intención podría verse como intensa, ¿sabes? Creo que mi forma, como te digo, de vivir, pero también el tipo de metas que yo tengo y la manera en que yo tengo mi propio ritmo de vida y que a veces no me dejo como llevar quizás o imponer ritmos de otras personas, creo que eso es algo muy positivo porque entonces me hace ser decidida, como que no, o sea, yo aquí esto quiero y así lo quiero y de esta manera lo voy a hacer y no me importa si a otras personas les gusta o no les gusta, esto es lo que yo estoy eligiendo. Entonces, en ese sentido he resignificado mi intensidad como autenticidad y como ser muy honesta conmigo misma y ser muy intencional, que esa palabra a mí me fascina y creo que mi palabra de vida creo que es ser muy intencional con la manera en que yo vivo mi vida, ¿sabes? Y pues eso me hace ser intensa en mis rutinas, en mis horarios. Yo he contado muy abiertamente que yo padezco de temas de salud mental, entonces para mí la intensidad me ha ayudado a ser disciplinada con mi medicina, con mi tratamiento, con mi terapia, o sea, yo me lo he tomado súper en serio, leo, complemento, ¿sabes? Me meto en cursos, en talleres, entonces eso ha sido algo muy positivo. Pero creo que la segunda cosa que te podría decir es que he aprendido que mi intensidad en ambientes, en ciertos ambientes es súper positiva y me trato de relacionar con personas que celebran esa intensidad y que celebran esa luz, esa fuerza, esa energía, esa disposición y ese empuje que yo traigo. Y eso ha sido precioso porque entonces yo honestamente ahorita en mi vida te podría decir que ya no me relaciono con personas que ven mi intensidad como algo malo, sino que son personas que celebran eso de mí y que saben también hasta qué punto ayudarme a bajarle a mi estrés y a bajarle un poquito, ¿verdad? A esa necesidad de ir a 1000 por hora. Y también ha sido un trabajo muy personal de darme cuenta que toda esa fuerza que tal vez yo traigo no tiene que equivaler a ir rápido todo el tiempo, a ir sobre la marcha, a ir siempre viendo a ese futuro, ¿verdad? Y quitándole espacio al presente, sino que sí ha sido como más darle como te decía, esa intencionalidad a esa parte de mí. Karen, ¿y cómo llegaste allí? Porque hablas de un tema que a mí me encanta y creo que las que trabajamos en salud mental, las que tenemos procesos de salud mental, sabemos que estar bien rodeadas de lugares seguros, de círculos seguros, es básico para todo, como para la calidad de vida y para poder disfrutarla. ¿Cómo llegaste a darte cuenta? Porque hasta nos volvemos selectivas, ¿verdad? Ya sabemos quién apaga esa lucecita de intensidad y sabemos quién la cuida, quién la aumenta y quién la hace brillar y no incomoda. ¿Cómo llegaste allí a relacionarte con esas personas?
Creo que hubo dos cosas que te diría que son súper importantes. Una, yo sí siento con toda honestidad que hubo muchos años de mi vida en donde yo no fui la mejor amiga, ¿sabes? Como que yo, por estar tan obsesionada con las cosas que tenía que hacer, con mis estudios, con mi trabajo, con mi carrera, yo descuidé muchas de mis amistades y las fui dejando y las fui como dejando en segundo plano y no hacía tiempo para juntarme con mis amigas, no hacía tiempo para hablarles, para saludarles. No soy la clásica persona que me recuerdo de cumpleaños, ¿sabes? Ni me esforzaba por anotarlos ni nada. Y siempre que había alguna reunión y yo tenía otra cosa, priorizaba la otra cosa y no lo hacía intencionalmente, sino que yo estaba tan enconchada en mi necesidad de sobresalir en mi trabajo y de agarrar todas las oportunidades porque creía que ahí estaba el éxito y creía que ahí iba a estar esa esencia mía que simplemente lo fui descuidando y creo que hubo un punto en mi vida, que fue creo que en el 2022 por ahí, en donde yo en serio me empecé a sentir sola, ¿sabes? Empecé a darme cuenta y a decir como que, ¿quién es mi tribu? ¿Quién es mi tribu? Si he descuidado un montón de amistades súper valiosas, si personas con las que tengo un montón de cariño y compartimos un montón de aspectos de la vida, quizás no nos hablamos seguido porque yo no hago el esfuerzo y cuando ellas me hablan, lo único que hago es hablar de mí, de mis problemas. Y entonces como que empecé a ser súper, súper específica con ciertas amistades, empecé como a darme cuenta que no era cantidad, sino literalmente calidad, y empecé a darme cuenta de quiénes eran esas personas que para mí en serio significaban grandes relaciones en mi vida, ¿sabes? Y tengo una amiga que ha sido una de mis mejores amigas desde hace muchos años, que me acuerdo que fue la única persona a la que yo en serio pude llamar y hablar en 2023 cuando me daban ataques de ansiedad. Y ella me enseñó una cosa que me parece preciosa, que se llama, me imagino que la conoces, pero se llama la regla de los 8 minutos, que dicen que un ser humano solo necesita 8 minutos para sentirse escuchado, validado y para bajarle como toda esa emoción. Y ella me decía como, escribime, si necesitas 8 minutos. Y me hablaba y me escuchaba. Y es de esas amistades que he cuidado un montón porque le tengo un cariño enorme. También tengo amigas del colegio, dos amigas súper especiales con las que hemos formado una mini comunidad hermosa. Tengo mis amigas del emprendimiento que procuro un montón esas amistades. Tengo esta mi amiga de la universidad que te digo que es súper especial, amigas también como de trabajo, pero que son esas amistades súper, súper importantes para mí y que yo me esfuerzo en cuidar y en tener pequeños gestos en el día a día. Y lo segundo que te diría es que desde hace 2 años y medio, 3 años más o menos, tuve que poner un límite súper rígido con dos personas de mi familia que no, de verdad, la relación era muy tóxica, que eran personas que no me, o sea, honestamente no agregaban nada a mi vida, eran personas con las cuales yo tenía como que cierta historia de abuso emocional, cierta historia muy dura, personas con personalidad muy narcisista, muy controladora, de querer aplastar la luz de uno realmente, y creo que para mí sí fue llegar a un momento de decir como que si yo no me priorizo y no pongo un límite, en serio, no voy a poder nunca salir de estas relaciones, ¿sabes? Y fue muy duro, y fue muy duro, y ha sido un proceso de duelo de bastante tiempo y de preguntarme realmente incluso como que cómo podría yo de alguna manera retomar esas relaciones con sus límites y no he encontrado la respuesta. Pero te digo que esas dos experiencias han sido para mí súper importantes porque me han llevado a darme cuenta que, que no, yo no tengo por qué relacionarme con personas que me hacen sentir mal, no tengo por qué relacionarme por, ¿cómo se dice?, por compromiso y no tengo por qué sostener relaciones en donde tampoco yo no doy, como que, o sea, si voy a sostener una relación es porque es de los dos lados, pues, y si no va a ser así, podemos tener cordial, saludarnos y todo, pero, ¿verdad? Entonces creo que esas dos cosas para mí han sido como bien importantes. Karen, me encanta todo lo que hablas porque a veces pensamos que por ser familia tenemos que sostener una relación. Y la verdad es que una de las creencias en las que yo más trabajo en procesos terapéuticos es justamente ese. Familia es familia, eso fue lo que nos enseñaron, pero hasta donde yo puedo sostener este tipo de relaciones que sé que me están causando daño. Y escuchar a alguien hablar de esto, que no es fácil, ojo, yo no estoy diciendo que sea fácil, es muy difícil llevar a cabo como transformar esa creencia y empezar a ponerle límites uno a la propia familia y sobre todo aprender a cuidarnos a nosotros mismos, que seamos prioridad, cuando siempre nos enseñaron que la prioridad es sostener una relación. Eso te iba a decir que creo que lo más difícil que he aprendido en estos casi 3 años es que uno se vuelve el malo del cuento.
la gente, especialmente personas que creen que la familia es para toda la vida, que la familia nunca se rompe, que la familia es lo único que tenés, toda la gente te traiciona y tu familia es la que se queda, te van a ver como la mala del cuento porque es como que, ¿cómo vas a creer? Pues o sea, es tu familia, pues entonces siento que eso para mí ha sido lo más difícil de ignorar un poco esas voces y decir como yo sé desde dónde estoy tomando esta decisión en primer lugar y en segundo lugar saber uno también que no se trata de ser, de que alguien es el malo y alguien es el bueno, porque también eso he aprendido, pues como que simplemente quizás uno ha tenido la oportunidad, el Y espacio, trabajo. el dinero de buscar más herramientas y uno ha ido tratando de sanar, ¿sabes? Yo vengo de una familia extremadamente disfuncional, hubo alcoholismo, hubo narcisismo, hubo abuso emocional, hubo violencia también emocional, o sea, hubo muchas cosas y el para mí aprender, llegar a un punto a mis casi 35 de decir, yo eso ya no lo tolero porque yo me amo, yo me quiero cuidar, yo me quiero sostener, yo soy mi adulta, yo no necesito que alguien me venga a defender, que alguien venga a pedir derechos o cosas para mí, o sea, esa es mi forma de cuidarme y entender eso para mí ha sido tan grande y ha llevado tanto esfuerzo y tantos años que es como, ¿verdad? O sea, si tú crees que yo soy la mala del cuento, yo puedo ser la mala de tu cuento, ¿sabes? Pero mientras yo sea la buena del mío, eso para mí es suficiente. Y, y enseñar, mira que uno aprende mucho en este proceso porque es aprender a amarse uno. Hay una palabra, hay una pregunta súper poderosa para mí que la llevo conmigo hace muchísimos años y es, ¿esto me va a dar paz? Y a partir de esa pregunta, las respuestas son infinitas, pero siempre termino escogiéndome, porque en Sí. últimas es eso. Y yo veo un poco es de todo eso que me estás mencionando en lo que tú haces. Eh, yo recuerdo perfectamente cuando te fuiste de redes sociales y recuerdo perfectamente el post que pusiste el día que regresaste. Y a partir de allí, tus redes sociales, incluso el nombre cambió y esto me encantó. Cuando los que trabajamos en redes sociales un poco contamos nuestra historia, ¿verdad? Para poder llevar a otros en ese proceso y como enganchar a otros en ese proceso emocional. Cuéntame acerca de tu trabajo, de lo que haces y cómo toda esta historia de Karen te ha llevado hoy donde eres, donde Buenísimo, buenísimo, me encanta. Pues mira, siempre me he considerado una persona como multidisciplinaria. A mí me gustan muchas cosas. Yo soy ese tipo de persona que tengo como muchas puertas abiertas de posibles cosas que podría hacer a nivel profesional y creo que eso también ha marcado también en mí algo porque durante mucho tiempo se me dificultaba mucho ser especialista, ¿sabes? Como que enfocarme en una sola cosa y decir solo soy esto, tal vez se sentía como un poco restringido o se sentía un poco complicado y creo que en mis 20 yo me di toda la licencia del mundo de probar todo lo que yo quise fue justo que empecé más o menos como en mis 27 28 con Shivos y hablaba de los temas que yo quería y hacía lo que yo quería, ¿sabes? Y siento que fue muy divertido. Y yo empecé con la agenda realmente porque yo amo el crecimiento personal. Para mí el crecimiento personal me ha salvado la vida. Y yo quería una agenda que combinara organización de tiempo y crecimiento personal. Como que estaba harta de estas agendas súper frías, corporativas, que tenías para tu trabajo. Y luego yo decía como que, ¿cómo no hay un espacio en tu agenda para ti? Pues para trabajar en ti, con herramientas, con estructura. Empezó la agenda en 2018 con esta idea de que la agenda trajera 12 temas, 12 temáticas con ejercicios. Las primeras ediciones fueron literal, esa sí es, mira, la intensidad de Karen en agenda porque traía 12 temas y cada tema traía 4 ejercicios. Entonces, si te pones a multiplicar, eran 44 ejercicios al año para poder hacer y todo el rollo, y cada ejercicio era de introspección creativa, y bueno, eran una belleza. Y luego, en 2021, que fue que me diagnostican en marzo depresión mayor severa y ansiedad generalizada, yo honestamente en ese momento no lo quería contar, yo me sentía muy avergonzada, pero al mismo tiempo yo no entendía el diagnóstico. Yo creía que era algo que como que, ay, te dan medicina, a pesar de que yo lo había visto en mi hermana, ¿sabes? Pero yo como que tenía esta idea de que mi hermana había sido diferente y que con mi hermana, porque mi hermana pasó por una relación, pues, de noviazgo muy turbulenta, y entonces yo decía, es que por eso ella se deprimió, pero yo no tengo razón, ¿sabes? Cuando a mí me diagnosticaron depresión, yo decía, pero, ¿qué onda? O sea, no se me ha muerto nadie, no me ha pasado nada, no me despidieron,
pues mi negocio ahí está, ¿sabes? Como que yo no le encontraba forma, me costó mucho entender el diagnóstico y a lo que voy es que yo pensaba que me iban a dejar medicina y que 2, 3 semanas yo iba a estar nítida, ¿sabes? Entonces yo la primera vez que me alejé de redes, según yo, iba a ser como por 3 semanas y yo me acuerdo que puse como muchísimo, voy a tomar la Semana Santa, unos días más, me siento cansada, no sé qué. Para no hacerte la larga, obviamente yo me empecé a dar cuenta de lo que era. Creo que en el 2021 todavía no lo logré entender a fondo, pero sí empecé a entender que esto necesitaba tiempo, necesitaba cuidado, ¿verdad? Pasé un año más o menos fuera de redes, conseguí otro trabajo, empecé a trabajar en otra cosa completamente diferente. Y luego en abril del 2022, que nos fuimos con mi hermana a un viaje, como que me dieron unas grandes ganas de rescatar mi página, ¿sabes? Y yo dije, yo ya había entendido un montón de lo que era bienestar para mí. Dije como que voy a empezar a hablar de esto, de lo que es para mí bienestar integral, sin contar todavía que yo había padecido de salud mental. Y ahí fue donde reformulé mi página y empecé a hablar un poquito de todos estos rituales de bienestar, de organización, de conexión contigo misma, de introspección, ¿verdad? Y fue una etapa súper linda. Y pues empecé a darle vuelta también a mi negocio. Creo que empecé como que a preguntarme qué cosas de mi negocio realmente me quitaban la paz y realmente me hacían sentir que perdía el control de ciertas cosas y empecé como a resignificar incluso la agenda, los temas, la manera de hablar y todo el rollo. Y luego en 2023 me vuelven a diagnosticar depresión mayor severa, que realmente creo que fue porque, o sea, lo que te diría que de lo que pienso ahora viendo para atrás, creo que yo no hice ese cierre la primera vez El de pro- entender lo que la depresión me venía a decir Ujú. y la ansiedad. O sea, según yo era un diagnóstico apartado, nunca lo relacioné y creo que en ese momento, 2023, fue como que ahí sí yo dije, no, o sea, esto no es situacional, hay algo malo y ¿sabes qué? Parte, no sé si me estoy desviando, pero algo que sí me pasó, que yo me acuerdo que la primera vez que me deprimí, mi psiquiatra me dijo como que es muy probable que de aquí a unos 5 años tú te vuelvas a deprimir. Y era mi mayor miedo, Vicky, mi mayor miedo era volverme a deprimir, porque solo quien ha estado en una depresión sabe lo que se siente. Y me acuerdo la segunda vez que me volví a deprimir fue como a la madre, o sea, yo me sentí súper, fue muy duro en ese momento, mucho más duro que la primera vez, porque yo dije, esto nunca se va a terminar, ¿sabes? O sea, yo va a ser un ciclo de sentirme mejor, otra vez mal, y creo que eso obviamente agravó mucho la depresión. Y entonces también al mismo tiempo yo sentí como un fuego interno que me dijo como, te tienes que ocupar de ti, ¿sabes? O sea, este es el momento, este es el momento. Cambié de terapeuta, empecé a ir con una terapeuta especialista en depresión y ansiedad. Me cambié de psiquiatra a una psiquiatra que era mucho más compasiva y que tenía como más esta apertura a hablar de ciertas cosas. Fui súper abierta con mi esposo de decirle, mira, me estoy sintiendo en la M, me siento súper mal, necesito ayuda con esto. Fue un año de lo más turbulento que te puedas imaginar, pero fue el año en donde yo en serio empecé a entender mi cuerpo, mi mente, mi historia, por qué venía todo esto, porque yo siento que en mi caso fue como un volcán, ¿sabes? Como que acumuló, 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 y luego explotó, erupcionó, y ahí fue donde salió todo lo que estaba ahí guardado. Y pues a partir de eso ha sido un viaje que obviamente ha sido duro. Yo nunca podría decir que pues han sido bendiciones en mi vida porque es mentira, pero sí creo que han sido mensajeros bien fuertes en mi vida. Me han hecho resignificar tantas cosas en mí, me han hecho encontrar tanto en mí y creo que eso se refleja en mi trabajo, porque obviamente si yo sé todo esto que yo he aprendido a nivel personal, o sea, eso obviamente yo lo reflejo porque sé que hay muchas mujeres allá afuera que pasan por situaciones vulnerables, que son mamás solteras, que han enviudado, que están en familias que no las apoyan, que tienen hijos que tienen que sacar adelante o que tienen de repente dificultad en llevar a cabo su carrera. Entonces, creo que parte de mi trabajo se ha vuelto como dar herramientas para que todo esto se sienta un poquito más llevadero, ¿sabes? Sí, que se sienta más liviano, porque finalmente lo que haces y uno entiende, ahí es donde uno entiende la historia. Todas, yo siempre digo, hay unas que nos atrevemos a contar la historia y hay otras que simplemente necesitan escuchar esas historias para no sentirse solas. Y aquí Sí. nos acompañamos. Y cuando tú hablas, uno entiende ya el trabajo. Por eso te decía, eh, si yo hablo de las heridas es porque en mi historia hay una herida. Y si doy herramientas es porque yo las he usado primero. Y cada vez que yo leo
y veo y te escucho, pienso mucho en algo que usamos mucho las terapeutas y es la estructura y el tener un paso a paso. Y eso para mí, Sí. cuando yo te veo, uno se da cuenta que si no tienes como ese paso a paso, esa estructura, ese todos los días hacer, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo, hace parte de un proceso de salud mental. Yo creo que Y sabes que de salud mental, pero también de un amor y un respeto súper para fuerte a mi cuerpo y a mí misma, ¿sabes? Porque es como yo lo miro, o sea, yo por eso es que me apasionan todos estos temas relacionados a bioindividualidad, que es una de las partes que enseño en productividad, porque es como yo no puedo esperar que mi salud mental esté bien si yo me desvelo, si yo como lo que sea, si yo paso viendo televisión todo el día con series de violencia y cosas, si yo me paso 8 o 9 horas en el celular viendo redes sociales, si yo descuido, por ejemplo, mi contacto con la naturaleza, mi contacto con otras personas, mis relaciones interpersonales, mis ciclos, la manera en que trabajo en mi ciclo menstrual, ¿sabes? Como que todas esas cosas, yo me he dado cuenta en mí, cómo yo me siento cuando yo alineo todo eso y yo tengo un tema de salud mental, ¿sabes? Entonces yo digo, puchicas, ¿qué tan poderoso será esto en una persona que se siente súper encerrada en un loop de rutinas y que se siente agotada y que no sabe ni cómo hacer y que no, tal vez no ha entendido que dentro de su misma vida están todas estas piezas de rompecabezas, que se aprende a acomodar. Por supuesto que tal vez el trabajo no va a cambiar. Yo siempre digo, o sea, yo no te puedo ayudar a que tu jefe cambie, a que tu trabajo sea menos, a que tus horas de trabajo se reduzcan, a que tengas menos pendientes, o sea, no podemos hacer nada de eso, pero alrededor hay un montón de factores con los cuales tú sí podés trabajar, tú sí podés mover. Y esa responsabilidad hacia mí ha sido parte de todo lo que yo quiero transmitir, ¿sabes? Porque he trabajado mucho ese amor hacia mí misma y es como, ¿cómo yo me cuido cuando yo me amo? ¿Sabes? ¿Cómo yo me cuido cuando yo me doy cuenta de lo importante que es tratar mi cuerpo con compasión, con estructura, con intención? Y yo trato de vivir, como te decía, esa es mi palabra, yo trato de vivir con mucha intencionalidad desde las cosas que veo y que escucho hasta, como decíamos, las personas que me relaciono, pero también mis horarios y ha sido difícil porque dentro de mi intensidad eso me lleva a veces a ser muy obsesiva, ¿sabes? Entonces he tenido que encontrar ese punto medio, de decir como que ni para allá ni para acá. O sea, los grises, las tonalidades, ¿verdad? Las facetas, las diferentes cosas, porque no puedo volverme obsesiva de que entonces todos los días a las 8 de la noche tengo que estar dormida, pero tampoco lo puedo descuidar, ¿sabes? Entonces ha sido como encontrar ese punto medio. Y sabes que además es trabajar, y ahorita hablábamos de eso, trabajar una creencia que para las mujeres es que tenemos que acostarnos agotadas y que no se vale el descanso. Y resulta que cuando uno tiene situaciones con los hábitos con respecto a la salud mental, los grises son súper importantes en una sociedad, en una cultura donde nos han enseñado que todo tiene que ser blanco o negro, ¿verdad? Yo Sí. trabajo mucho con mamás y yo veo que las mamás pensamos que entre más estemos con los niños o cuidados y que tenemos que ser perfectas y ahora con toda la información que hay con respecto a la maternidad, todo eso, pues esa es la mamá perfecta. Pero resulta que nunca nos preguntamos cómo nos sentimos nosotras bien o qué tipo de mamá o mujer queremos ser. Y siento que eso va muy alineado con la productividad. ¿Cómo ha sido el trabajo desde allí, Karen? Mira, creo que para mí, de verdad que cuando uno mira para atrás, ahí como dice la frase, de veras uno entiende por qué las cosas han pasado, porque pues para mí la maternidad siempre era un deseo muy grande desde hace muchísimo tiempo y como que las cosas nunca se daban, ¿sabes? Como que por alguna razón, ¿verdad? O sea, con mi esposo pues no nos habíamos casado, entonces yo decía, hasta que nos casemos y luego nos casamos y me deprimí, entonces yo decía como que bueno, ahorita no. Y luego como que pasaban ciertas cosas y ahora que yo miro para atrás veo que en primer lugar era necesario para que él y yo trabajáramos mucho a nivel de pareja, de compenetrarnos, de comprendernos, de escucharnos, validarnos, que gracias a Dios lo hemos logrado y hoy en día te digo que mi relación es de mis mayores tesoros porque es una relación trabajada, no es una relación perfecta, por supuesto,
pero los dos hemos trabajado tanto y ha sido tanto esfuerzo que eso se ve, ¿sabes? Y hoy en día podemos recoger los frutos. Pero en segundo lugar también porque yo veo todo este proceso que yo he pasado, como ahí sí te digo en ese aspecto específico de la maternidad, si alguna vez Dios me lo quiere mandar, que sí ha sido una bendición, porque yo me imagino la Karen pre-depresión, cómo hubiera sido, ¿sabes? Obsesionándose con las galletas perfectas, con la cartulina, con las cosas, con los detalles, con el niño, con la planchada y sufriendo mucho. O sea, me veo como una Karen que hubiera sufrido mucho la maternidad y que le hubiera sido demasiado difícil empatizar con un niño o con una niña con emociones grandes, ¿sabes? Como que un niño haciendo un berrinche, un niño frustrado, me hubiera costado mucho empatizar porque yo no entendía todas estas cosas. Y siento que el mayor regalo que me ha dejado en ese sentido ha sido sostener mis emociones incómodas, que vienen a veces un poco más seguido de lo que yo quisiera. Entonces eso me hace pensar y decir como que, ok, o sea, yo ahora puedo hacer espacio para las emociones incómodas, para los momentos difíciles, para el sentir que no soy suficiente de repente o sentir que quizás fallé en esto y eso me va a permitir hacer espacio para las emociones de mis hijos, pero también para ser una mamá más compasiva conmigo misma y el poder venir y decir, ok, o sea, no necesitas hacer todo perfecto, de verdad no necesitas que cada cosa, ¿verdad? O sea, lo que necesitas es estar disponible, estar abierta, ser un espacio seguro, eso es lo que más quiero yo para mis hijos, ser un espacio seguro, un espacio en donde ellos sepan que no importa qué estén sintiendo, yo voy a poder sostenerlo, aunque me siente a llorar con ellos, ¿sabes? Pero esa parte, y es lo que siempre platicamos con mi esposo, o sea, yo le digo, no importa el día de mañana que nuestro hijo adolescente nos venga a contar lo que sea, ¿sabes? Como que en primer lugar que sepa que nos lo puede contar y en segundo lugar que sepa que nosotros vamos a buscar la manera de sostener, de ayudar y de validar, ¿sabes? Y creo que eso para mí es lo más importante y es lo que más tengo presente. Y mi Karen pre hubiera pensado que el secreto estaba en los gadgets del bebé y en el cuarto perfecto y en la ropita y en la lactancia, ¿verdad? ¿Sabes? Como que, y en el parto perfecto y en todas estas cosas y ahora digo, es que ahí no está, ¿sabes? Ahí no está. Entonces eso sí ha sido para mí un gran regalo. Qué lindo, ¿sabes por qué? Porque yo no tuve esa oportunidad. Y cuántas que seguramente nos están escuchando no lo han tenido, la oportunidad de aprender a sostenerse, pero sí muchas en el proceso nos ha tocado aprender a sostenernos, nos ha tocado resignificar muchas de nuestras creencias, de esa mamá perfecta, de esa galleta. Tú me hablabas de la galleta y te juro que yo en Colombia no hay Walmart, pero cuando yo iba a Walmart en Estados Unidos, yo iba a buscar la galleta para llevar muchos paquetes y ahí no está el ser mamá. El ser mamá es justamente lo que tú dices. Es cuando nos aprendemos a sostener, cuando empezamos a trabajar en nosotras. Yo siempre digo que somos la generación, mi generación, porque tú todavía estás muy joven, pero mi generación somos las mujeres que empezamos a sanar y a educar al mismo tiempo. Y nos tocó en el proceso aprender que ser mamá no es el policía, sino la que acompaña, la que sostiene. Y como decías ahora, y lo tengo tan presente, si nos tenemos que sentar a llorar, las dos vamos a llorar, pero de esta vamos a salir. Y en últimas, ustedes son esa generación que decidió abrir esa puerta a que me quiero aprender a sostener, quiero sanar, quiero ir adentro de mí a ver qué pasa conmigo y el día que lleguen los hijos van a encontrar seguramente mamás y papás más saludables. Y eso me No, y parece es que sabes que lo he visto en mí, como que realmente sí empieza con uno, como que uno escucha estas frases. Yo estuve muchos años en grupos de 12 pasos de codependientes y hay una frase que dice como que empiece por mí. Y uno dice a veces como que, la gran, o sea, lo mira bien abstracto, pero te pongo un ejemplo. Yo los días en donde yo sigo, gracias a Dios, ya hace varios meses que no tengo como así un ataque de ansiedad como tal, pero yo sigo experimentando como emociones incómodas pues todo el tiempo, más cuando tengo, ¿verdad? Meses de mucho estrés o cuando
paso mucho tiempo como que encerrada en casa trabajando, o sea, ese tipo de cositas o detonantes en sí, ¿verdad? Entonces, te pongo un ejemplo. Yo hay días en donde de veras desde la mañana uno sabe, es que uno se prende a conocer y desde la mañana uno dice, hoy no va a ser un buen día. Y no es que uno se mentalice, sino que uno ya tiene esas sensaciones corporales y ya tiene un poco ese GPS. Y ¿sabes qué hago muchas veces cuando no es un buen día? Como que si puedo, obviamente trabajando por mi cuenta, muevo ciertas cosas. Yo digo como que hoy es un día para consentirme, porque yo no me estoy sintiendo bien. ¿Y qué hace uno con una persona que, digamos, pensando en un niño, ¿va? Un niño se enferma de gripe o regresa malo del estómago y uno lo que hace es, mi amor, acostate, te voy a preparar un tecito, te voy a preparar no sé qué, aquí tal cosa. Entonces yo así me trato, ¿sabes? Como que esa niña interna mía, yo digo, o sea, ¿qué necesito? Entonces me doy un baño largo, calientito, me pongo ropa suavecita que me guste, me hago un caldito de pollo que me haga sentir abrazada, pongo algo, una película esas películas así feel good en la tele, me hago journaling, hago una sesión con mi psicóloga, si quiero llorar, lloro, le digo a mi esposo como, mira, hoy no está siendo un buen día, ¿verdad? O sea, paso más tiempo con mi perrita, me voy a mi jardín con mis plantas, ¿sabes? Como que esas cositas para mí es lo que tú ahorita dijiste, de la parte que hablábamos de sostener las emociones, porque uno a veces piensa, como que yo sé que es bien tonto, pero como que a veces uno dice sostener las emociones, es literal como que yo tuviera aquí el enojo, como que yo tuviera aquí, es como que es que sostenerlo a uno mientras las emociones pasan, porque eso también he aprendido yo y mi psicóloga siempre me dice, nuestro corazón es así, ¿verdad? Uno mira un electrocardiograma y es así, y la vida es así también, entonces es como esperar a que la ola pase y esperar a que se sienta menos, no tengo que hacer nada para que la emoción pase. Eso he aprendido yo conmigo. Lo que yo tengo que sostenerme es a mí, mis sentidos, mi forma de transitarla y la emoción se va a ir, porque se va la emoción, la sensación, los pensamientos intrusivos, las ideas, van bajando el volumen y de repente es otro día y es otro momento y ya viene la noche y te sentís mejor. Entonces creo que eso ha sido para mí, como que ese sostenerme a mí y decir como que todo va a estar bien. O sea, yo te estoy cuidando, yo soy mi adulta, yo estoy aquí para mí, yo sé quedarme en esos momentos incómodos. Y también yo siempre les doy a mis consultantes voces de esperanza, les digo yo, y es, esto también va a pasar. Y cada vez tenemos más herramientas para sostenernos. Cada vez hay más personas como tú que hacen un trabajo donde se muestran que hay días buenos, hay días malos y que en esos días se puede hacer las cosas de manera diferente. Yo sé que no todo el mundo tiene esa posibilidad, pero el simple hecho de atendernos, de escucharnos, de sentirnos, ya estamos allí aprendiendo a sostenernos. Y eso me No, encanta. de poder, por ejemplo, irte a comprar una bebida calientita, un tecito, ¿verdad? O estás empezando el día, te pones una, como te digo, una ropa un poquito más cómoda, ¿verdad? Tal vez ese día no te forzas a llevarte tu lonchera al trabajo, sino te pedís algo en tu lugar de trabajo que te guste, que te haga sentir apapachado, mandas un mensajito a una amiga, como que yo siento que no siempre va a ser eso que tú decías, ¿verdad? Porque la gente es como, ay, pero es que tú porque tenés tu tiempo libre, es como... O sea, a veces lo vemos y lo polarizamos mucho, como que, ay, ¿verdad? Tú porque tal cosa, yo porque tal otra, ¿verdad? Es como empezar a ver y decir, se trata de integrar, o sea, no se trata de rechazar, sino se trata de integrar las cosas que quizás nosotros dentro de nuestro contexto y dentro de nuestras posibilidades sí pueden hacer la diferencia. Totalmente. Y eso es conocerse y eso es aprender a también a tener otras herramientas. Yo siempre digo que de una u otra forma uno educa. Lo que uno hace en redes sociales resuena con otros y esos otros pueden hacer, uno puede ser inspiración para ellos y ellos terminan haciendo. A mí me encanta, en estos días hiciste una sopa de mariscos, Mm, de, ujú, de camarón. de Ajá. camarón y yo te voy a decir, te voy a ser honesta, a mí la cocina cero. Y como tú hablas de mercar, como de hacer el súper, porque aquí le dicen hacer el súper, y todas esas cosas hace que uno diga, así no te guste, uno diga, me voy a parar y voy a hacer esto de verdad, necesito hacer algo diferente hoy. Y de una u otra forma eso inspira a otros. Cuando yo pongo mis videos de ejercicio, si la gente supiera todo lo que me cuesta a mí el ejercicio, o sea, yo siempre digo, yo nunca me levanto, ay, me voy a ir a hacer, jamás, pero sé
que eso para mí es vida, que es salud y que hay, detrás de eso hay un proceso de salud que me lleva a hacer ejercicio para mí y puede inspirar a otras mujeres. Bueno, Karen, yo quiero que me hables un poco de los planes que tienes en estos últimos meses del año. Yo sé que tienes muchos planes y cómo esos planes pueden impactar la vida de todos nosotros. Súper, creo que este año, desde el inicio de año dije, este es mi año de enfoque, este es mi año de ir por las cosas que en serio yo quiero y más me resuenan y por eso fue que hice todo ese cambio y en redes se ve mucho ese cambio de darle todo este espacio a productividad consciente y de hablar más de eso y de hacer como de darle más espacio para que eso tomara protagonismo, ¿sabes? Y fue como parte de un plan grande porque obviamente yo me puse a pensar, yo dije, bueno, pues en redes, en el uno a uno, en talleres, obviamente uno tiene un impacto súper grande, pero siento que a veces es un poquito más difícil convencer a cada persona de que te escuchen y de que esto es importante, más ahorita que hay tanto en redes, ¿sabes? Como que hay tanta gente haciendo cursos, hay tanto que tal vez la gente dice, bueno, ¿será que esto sí me va a traer valor? Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo llegar a más gente? Y obviamente lo más lógico era por medio de empresas, ¿sabes? Siento que cuando te contrata un equipo de recursos humanos y vas a hablar con 30 personas, ya 30 personas se llevaron herramientas, pues, y tal vez son 30 personas que lo van a comentar con sus novios, sus novias, sus esposos, ¿verdad? O sea, o que más de alguna manera. Entonces, desde principio de año empecé a pegarle un poquito más a esta parte de meterme más en empresas. Y ha sido algo de paciencia, ha sido mucho de sembrar y de esperar, porque obviamente, pues las cosas no pasan ¿verdad? Por espontaneidad, sino que uno tiene que ir sembrando y esperando y confiando también, ha sido mucho esa parte. Entonces lo que te diría es que ahorita estoy en un momento en donde todo lo que he sacado este año ha sido con esa intención, con la intención de hacer comunidad. Por eso empecé con los book clubs también, que ya hemos hecho dos que han salido espectaculares. He tenido de repente ciertas masterclass, pero más pequeñas, con que el enfoque es como simplemente dejar una semillita. Tuve un programa de 6 semanas que se llamó Enfocada y Productiva, que lo voy a repetir en enero, que estuvo espectacular y era un programa para mujeres que querían comprometerse con una productividad diferente y lo trabajamos durante 6 semanas y estuvo genial. Y ahorita lo que viene en la Agenda 2026, que me tiene muy emocionada, la ¿Qué verdad tal esta que agenda? Yo sé que dijiste al principio que la primera que hiciste fue súper intensa, sí, pues, ¿qué trae esta agenda diferente? mira, es una agenda cargada de herramientas que apoyan tus rituales de bienestar y de productividad. Son herramientas de muy fácil uso, pero herramientas expansivas, son herramientas que toman en cuenta mucho como los diferentes aspectos de tu vida y también son cosas significativas, ¿sabes? Yo soy cero de este tipo de herramientas que los 8 vasos de agua del día, o sea, buenísimo, buenísimo, pero siento que a veces caemos un poco en esas pequeñas cositas como a veces sin significado o el tema de la dieta o el tema de cuántas libras vas a bajar o cosas que de repente no son tan significativas. Entonces esta agenda es una agenda que trae herramientas, ¿verdad? O sea que yo sé que si pones en práctica vas a empezar a ver cambios. También trae, ya no son como los 12 temas con los 4 ejercicios y todo el rollo, sino trae una, que eso también ese cambio lo empecé a hacer porque me empecé a dar cuenta que nadie tenía tiempo para hacer todo eso, nadie tenía tiempo, ¿sabes? Entonces dije, una cosa al mes, una actividad intencional que sea una invitación que tenga que ver con el tema del año y que tú realmente puedas hacer desde como es querer esa conexión contigo misma. Entonces trae una actividad al mes que está súper hermosa y que todo está súper hilado al tema que ya me muero porque lo miren. Y va a traer una masterclass en digital donde te explico cómo organizar tu agenda, cómo hacer una mejor conexión entre esos pendientes, ¿verdad? Entre las diferentes áreas de tu vida. Bueno, regalitos adicionales. Y pues el lanzamiento va a ser el 2 de septiembre, por si alguien quiere apuntarse a la waitlist. Ahí en mi Instagram van a encontrar el enlace. Entonces eso me tiene súper emocionada. Y lo segundo que me tiene bastante emocionada también es que pues estoy pegándole, como te decía, a hacer comunidad, a que Shivos ya no sea como algo tan abstracto y tan, ¿verdad? Como que solo la agenda, estoy trabajando más con mi nombre, con mi marca personal de Karen Cosenza y he dejado más el Shivos para la agenda, ¿sabes? Como que es un producto, ¿verdad? Pero todo lo que engloba lo mío es como muchísimo más completo y muchísimo más integral. Entonces en eso estoy trabajando. Quiero, de verdad que eso es un plan desde hace mucho tiempo, escribir mi libro, que espero
ya hacerlo el otro año. Ese es un gran plan que espero que se dé. Y bueno, un poquito de eso es lo que se viene. Karen, a mí me encanta y como para ir cerrando, ¿qué has encontrado tú? Porque hablas mucho de productividad y de bienestar. ¿Qué une estas dos palabras? Buenísimo. Mira, mi eslogan, por así decirlo, y tú lo mencionaste al inicio, es: te ayudo a construir tu versión más productiva, porque yo me he dado cuenta que nosotros catalogamos de productivo lo que nos da dinero, lo que nos da estatus o las cosas Éxito. que tienen un resultado. Y mi visión de la productividad es: lo que es productivo en tu vida es lo que a ti te aporta valor y lo que te da significado y lo que te hace sentir conectada. Si estar con tus hijos para ti es importante, eso es productivo. Si hacer ejercicio es importante, eso es productivo. Si caminar 40 minutos en la mañana, eso es productivo, ¿sabes? Entonces, es como que le he dado la vuelta un poquito a esta idea de lo que es ser productivo. Entonces, por eso yo digo tu versión más productiva, porque tu versión más productiva es la que entiende que no solo en el trabajo y que la productividad, que eso es bien importante para mí, es lo que tú decías, la productividad no es hacer hasta el cansancio y muerta, y esta productividad tan sacrificada que vemos hoy en día, y esta cosa tan competitiva en el medio corporativo, de que mientras más haces y más tarde te vas, mejor empleado sos, ¿verdad? Es como que cambiar un poquito todas estas narrativas y darnos cuenta que no precisamente va por ahí. O sea, espero y deseo que de aquí a unos años hay muchas empresas en México y en Brasil, en otros países, que están haciendo las cosas diferentes. Y espero que en Guatemala empecemos a ver estas empresas que ven al individuo de manera más integral y que consideran su papel como mamá, como papá, como esposo, como hijo, como parte de una sociedad, como individuo también, que si lo que le gusta es coser o jugar videojuegos, pues que lo haga, ¿sabes? Y creo que mientras más nos enfoquemos en eso, más personas alineadas vamos a encontrar, y más personas que aman hacer su Exacto. trabajo y no que odian el lunes a viernes y que apenas tienen un respiro sábado y domingo entre piñatas, supermercado, ordenar, limpiar, lavar ropa, hacer pagos y luego otra vez, ¿sabes? Como que, ¿por qué quisiéramos empleados así? O sea, ¿por qué quisiéramos personas así? Y lo ves en la calle, o sea, uno sale y la gente está enojada todo el tiempo. En el Patricia. supermercado, enojada, te digo, la gente está enojada todo el tiempo y las ves en el tráfico, en el supermercado, en todos lados, en los colegios, y decís como, esto es un síntoma y es una consecuencia de cosas que estamos haciendo mal. Entonces, por eso me apasiona a mí tanto, porque sé que se pueden hacer las cosas de manera diferente y sé que comienza también con decisiones propias y con cambios propios, de empezar a resignificar ese concepto de productividad y de empezar a resignificar toda esa idea de éxito también, ¿verdad? Porque obviamente todo esto de productividad va muy hilado con esa idea de tener dinero, tener cosas materiales, tener viajes, tener marcas, etcétera. Entonces, por eso es que yo también trabajo minimalismo, pero en resumen te diría que para mí lo que une el bienestar con la productividad es darte cuenta que tu bienestar integral es la piedra angular de todo, y que si tú no estás bien en las distintas dimensiones de tu bienestar, tú no puedes ser productivo. Y yo siempre lo digo, no podemos esperar que una persona que está pasando por un duelo de una muerte, por situaciones económicas difíciles, por una depresión, por ansiedad, por una dificultad muy grande en su relación de pareja, por un divorcio, ¿verdad? Por que su hijo está con una enfermedad, o sea, sea productiva, ¿sabes? Es como, no podemos esperar. Y parte de ser humanos es empezar a entender desde dónde viene nuestra capacidad de ser productivos y cómo se puede resignificar. Y sabes que es triste darse cuenta que la gran mayoría de las personas viven desconectadas de ellas mismas y no saben realmente lo que quieren y trabajan por lo que les toca. Y es justamente toda esta parte de la productividad, de estar hasta el cansancio, de resignificar un poco qué es el éxito realmente para cada uno y no cumplir las expectativas de lo que la sociedad ha impuesto con respecto a la productividad. Y es empezar a ver al ser humano integral, que es muchas cosas, somos muchas cosas Sí. y en cada proceso somos muchas cosas y desde allí conectar. Ay, me encanta, Karen, me encantó este episodio, haberte tenido aquí, que hayas hablado de un tema que siempre digo tenemos que empezar a normalizar y es la salud mental. Hablar de la salud mental, como hablamos de tener gripa, como hablamos del trabajo y para darnos cuenta.
que podemos hablarlo, que no tiene nada de malo y entre más lo hablemos, más personas van a salir y van a contar su historia. Así que muchísimas gracias. Yo a todas mis invitadas les tengo un regalo. Yo sé que ¡Ay, qué emoción! pero yo siempre que empiezo a organizar todo lo del podcast, saco una afirmación. Nunca la leo, pero la saco y sé que esta es para ti porque esa es como la intención, que hoy tú necesitas seguramente escuchar esto. Entonces, mis sueños y deseos son importantes y merecen ser perseguidos. Seguramente esto Ah, me necesitabas. encanta, sí, sí, sí. Sí, creo que va muy alineado porque la verdad, como te decía, esto resignificar tal vez esa parte de mi carrera profesional ha sido difícil porque ha sido también como dejar ir ciertas versiones, ciertos aspectos, ciertos ideales que tal vez yo tenía y centrarme en lo que siento que me llama, ¿sabes? Yo siempre he sentido que ciertas cosas en la vida a uno lo llaman, yo sí siento que a mí las agendas me llamaron y yo siento que ahorita para donde voy siento como ese así como que por aquí, ¿sabes? Como que por acá va. Entonces, qué lindo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo creo que estamos todas en un momento o bueno, en mis últimos años también ha sido como resignificar lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, el para qué de hacerlo. Entonces, qué lindo tenerte aquí, escucharte y que hagas parte de esas mujeres intensas de esta segunda temporada. Muchas gracias, Karen, por estar aquí. Gracias, Vicky. Te veo entonces la próxima y espero que pues este episodio llegue a muchas personas. Y también gracias por tu trabajo, que es muy lindo. Compren el libro de Vicky porque es espectacular y sus tarjetas también muy lindas. Y pues nada, muchísimas gracias y espero que la próxima ya nos podamos ver presencial. Así será. Un abrazo para todas y nos vemos en un próximo episodio de Somos Intensas.